Muy bien. Bueno, hermanos, la semana pasada estamos en una serie que se llama No la riegues, honra a Dios, porque estamos viendo las vidas de varios reyes en Israel. Hemos avanzado en la Biblia sistemáticamente desde Génesis y ahorita estamos en el libro de Samuel. Y vemos en primer lugar la vida del primer rey de Israel. Comenzamos la semana pasada y vimos que Saúl era un hombre muy alto, que su padre tenía un nombre de respeto en la comunidad. Dios le dijo a Samuel que él sería el primer rey de Israel, fue ungido como rey. Y Dios empezó a darle victorias a Saúl militares. Vimos que había un archienemigo del pueblo de Israel que se llamaba los filisteos. Los filisteos eran un pueblo que tenían superioridad militar porque tenían armamentos de fierro, mientras que los judíos solamente los tenían de bronce. Y el problema es que en un mundo como aquel entonces, donde no existía la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ni existían fuerzas para el bien en el mundo que detuvieran el poder de otras naciones, muchas de las naciones vivían a base de pisotear a los demás y explotar a los demás. Israel tenía ese peligro constante que otros pueblos llegaban, les robaban la comida, inclusive abusaban sexualmente eso sucede en la guerra, de sus hijas, de la gente, y vivían en constante temor. Entonces tenían que defenderse. Y Dios usó a Saúl para traer victorias militares. Y la semana pasada hablamos cómo el orgullo empezó a apoderarse del corazón de Saúl y cómo él empezó a dejar de obedecer o de seguir la palabra de Dios. Y eso es muy peligroso en nuestras vidas, porque cuando nosotros atribuimos a nosotros el bienestar que tenemos, cuando te va bien en tu trabajo, cuando estás mejor económicamente de lo que estabas antes, y tú y yo empezamos a creernos que es por nuestra capacidad, por nuestra inteligencia, estamos en un grave peligro. La Biblia nos dice que Dios resiste o no da su gracia o la capacidad de salir adelante a los que son soberbios, pero da su gracia a los que son humildes. La humildad es algo tan importante. La humildad es tener un concepto de ti centrado, que no sea más alto de lo que debe ser, y que sepamos que todas las bendiciones que vienen a nuestra vida le demos la gratitud a Dios y la gloria a Dios, y reconociendo que sin Él nada tendríamos. En 1 Corintios 10, 6 al 8, la Biblia nos advierte, el apóstol Pablo le escribe a los corintios y les dice que las cosas que le sucedieron al pueblo de Dios cuando estaban en el desierto, porque cuando Dios los rescató vemos a un pueblo terco, a un pueblo que de repente estaba emocionado por lo que Dios había hecho, pero se desesperaba fácilmente y en un momento estaba fabricándose un becerro de oro para adorarlo como Dios, y se olvidaban del Dios que los rescató. Un pueblo que se quejaba, un pueblo que murmuraba, y el apóstol Pablo les dice: reflexionen en esto. Estas cosas sucedieron y este pueblo no entró a la tierra prometida. Enfrentó muchísimos problemas en el desierto, se privó de las bendiciones de Dios por su desobediencia y la terquedad de su corazón. No quiero que a ustedes les pase lo mismo. Las cosas que en la Biblia se han escrito en el pasado, se han escrito para enseñarnos, para instruirnos, para que adquiramos sabiduría, para que vivamos vidas mejores sometidas a Dios. Entonces, por eso estamos viendo la vida de Saúl. Y vamos a continuar donde nos quedamos la vez pasada. La vez pasada les decía de que Saúl lo primero que hizo es que ofreció un sacrificio a Dios que no le correspondía, que solamente el sacerdote debía ofrecer Samuel. Y él, al hacer esto, lo hizo por temor a que se le fueran los hombres que estaban con él. Fue impaciente, no esperó el tiempo de Dios. Y lo mismo pasa en nuestras vidas. Cuando tú y yo somos impacientes, cuando no esperamos el tiempo de Dios, cuando empezamos una relación de noviazgo con una persona que sabemos por dentro que no es la persona adecuada, que no es el momento, muchas veces terminamos como Saúl regándola, terminamos echando a perder nuestras vidas. Entonces les pido que abramos el corazón y la mente y veamos lo que está pasando ahora. Déjenme y les platico lo que sucede en 1 Samuel capítulo 15. Hay una situación que sabemos que no es de todos la fe, sabemos que no toda la gente cree en Cristo, ¿o sí? ¿Verdad que no? Hay gente que duda inclusive que existe un Dios. Hay gente que te dice: bueno, ¿yo cómo sé que ese Dios es cierto? La religión es puro negocio, la religión la hacen los que querían controlar a los demás, y la iglesia te quiere sometido y sumiso. Y hay gente, y tristemente, en el nombre de la religión, ha sucedido tragedias en el mundo y han sucedido abusos.
Lo mismo que ha sucedido en el nombre de las políticas, como en el caso, por ejemplo, del comunismo o del marxismo, ¿no? Que mató a 150 millones de personas y era una ideología atea que cree que no existe Dios. En Cuba llegaban con los niños y decían, a ver, pídele a Dios un dulce. Y cierra tus ojos, Señor, dame un dulce, abre tu mano. ¿Hay algo? No, no hay nada, ya ves, Dios no existe, no te respondió. Pero ahora pídele al gobierno, pídele a Fidel Castro que te dé de alimento. Fidel Castro, dame alimento, aquí tienes el dulce. El gobierno es el que provee todo. El gobierno no existe un Dios. Eso le enseñaban, indoctrinaban a los niños en Cuba. No sé si habían escuchado de esto. Entonces, hay gente que indudablemente duda de la Biblia. Y nosotros como cristianos creemos que Dios se ha revelado. Se ha revelado significa que algo que estaba oculto, que no se sabía de Dios, Dios lo reveló, Dios nos lo mostró. Y creemos en la Biblia porque este libro que tengo en mis manos es el libro más perseguido, más prohibido en la historia de la humanidad, que más ha sido quemado, que más ha tenido antagonismos en contra de este libro. Y sin embargo es un libro que continúa, que ha cambiado la vida de muchísimas personas. Mucha gente dice, ¿y tú cómo puedes creer en la Biblia que no le han cambiado? Bueno, tenemos 5,700 manuscritos del Nuevo Testamento cercanos a los escritos originales, que al ver la gama de escritos nos damos cuenta que no ha habido cambios, que es un texto que ha sido preservado. Cuando hay errores en los manuscritos es porque el copista se estaba durmiendo y se le borró la palabra, porque son 5,700, pero hay una confiabilidad en esa transmisión de ese texto. La Biblia tiene profecías sobre el destino de naciones. Por ejemplo, Dios profetiza en el libro de Ezequiel sobre Tiro. Tiro era donde están ahora el Líbano, en el mar Mediterráneo, en el Medio Oriente. Y Dios dice que el Líbano, que era un puerto fenicio muy importante, sería aniquilado, serían destruidos por su dureza de corazón hacia Dios y su antagonismo al pueblo de Dios. Y tal como Dios lo profetizó, siglos después, Alejandro Magno, que fue un conquistador griego, llegó y derrumbó las murallas y las casas y las echó al agua. Y Dios le había dicho, le dice, polvo serás en medio del mar, dejarás de ser y serás tendedero de redes. Y esta era una ciudad importantísima, es como decir ahora Manhattan, como decir Nueva York, la Estatua de la Libertad. Y lo que Dios profetizó con precisión fue algo que Alejandro Magno cumplió la profecía bíblica. Le estoy dando solamente un ejemplo, ¿no? En Isaías 53, 700 años antes de que Cristo naciera, el profeta Isaías habla de la crucifixión de Cristo, de que Él sería despreciado, desechado, que moriría entre ladrones, lo que pasó en la cruz, que sería puesto en una tumba nueva de ricos. Con precisión varias profecías del Señor Jesucristo se cumplen. En el Salmo 22 el rey David dice, traspasaron mis manos y mis pies y sobre mi ropa echaron suertes. Y empieza a narrar parte de lo que sucedería con Jesucristo en la crucifixión. Y esto fue 1000 años antes de que Jesús nuestro Señor viniera a morir por nuestros pecados en la tierra. Y esas son cosas que dan credibilidad a la fe cristiana que tenemos. Sin embargo, en la Biblia tenemos cosas muchas veces que no entendemos, y esta es una de ellas. En el libro de Samuel, en el libro de Jueces y en el libro de Samuel hay algo que se conoce como el Jerem. Y Jerem significa la destrucción total para eliminar el mal de un pueblo, para entregarlo como ofrenda a Dios. Esto era lo siguiente: Israel tenía un pueblo enemigo. Este pueblo quería la destrucción de Israel, quería aniquilarlos a todos. Y es reconocido de que muchos de estos pueblos llegaban e inclusive mataban a los propios niños recién nacidos, mataban, arrasaban con toda la vida. Entonces Dios lo que quería es que Israel no fuera una nación que conquistara a los otros pueblos para robarles solamente comida, para vivir de los demás, sino que cuando hubiera guerra destruyera a los otros pueblos. Es algo que se ve poco en las Escrituras, contadísimas veces. Dios en la Biblia dice de que uno de los mandamientos más importantes es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Jesús decía que toda la ley de Dios y la palabra de Dios en tu vida y en mi vida se cumple cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, que Él ocupa el primer lugar en nuestras vidas, y segundo lugar, cuando amamos a la gente que nos rodea. La forma de conducta de Cristo en la Biblia es una conducta donde Cristo te dice, deja la espada, no pelees, sé una persona pacificadora. Dice, todos los que usan la espada por la espada morirán, dice Jesús, ¿verdad?
Entonces cuando vemos eso, nos saca de onda, como decimos los mexicanos, que veamos pasajes en la Biblia, en 1 Samuel 15, donde Dios le dice a Saúl: vas a enfrentar a los amalecitas y quiero que destruyas toda la vida, que mates toros, vacas, no quiero que dejes ni un solo animal con vida, y quiero que mates mujeres y niños. Y tú y yo nos quedamos: Señor, ¿qué es esto? Es algo que quisiéramos nosotros borrar de la palabra de Dios. ¿No les sorprende a alguno de ustedes que estoy diciendo esto? ¿Sí? Y eso es algo que la gente atea, la gente que no cree en Dios, dice: mira la ética de tu Dios cristiano. ¿Dónde está su amor? ¿No te das cuenta que la Biblia fue escrita por gente barbárica? Por eso se oponen al matrimonio homosexual. Y la Biblia nos habla de honrar a todas las personas son hechas a la imagen y semejanza de Dios. Y la Biblia narra el homosexualismo como un pecado, como lo mismo que lo narra el adulterio, o que lo narra la fornicación, o que narra el alcoholismo. Y sabemos que la gente que lucha con eso lucha con situaciones de situaciones reales de lucha en su corazón. Esa es otra pregunta, otro día voy a predicar de eso. Pero mucha gente agarra de este texto y dice: mira, ahí está tu Dios. Y es muy importante que nosotros como cristianos sepamos responder. En primer lugar, nosotros no estamos de acuerdo con eso. No aprobamos, no es algo que nos deleitamos en decir: ay, sí, qué bueno que Dios le pidió a Saúl que destruyera a todos, sí, que se mueran. Claro que no. La ética cristiana no es así. A diferencia del Islam, por ejemplo, el Corán, que es el libro sagrado del Islam, sí tiene capítulos donde te dice que extermines a tus enemigos, que mates a los infieles, que les cortes las manos, muy descriptivos y feos, y están en el libro sagrado del Corán. Y son órdenes, es lo que guía la vida de muchos musulmanes, y por eso es que dentro del Islam hay tanto extremismo y terrorismo. Por eso es que nunca vas a ver un judío irse a una plaza de sus enemigos musulmanes y volarse y matar hombres, mujeres y niños. Nunca vas a ver a un cristiano llenarse de bombas y explotarse, pero vas a ver musulmanes haciendo eso, y es un problema la radicalización de muchos jóvenes en el Islam, lo que está pasando en Irak y en Siria con ISIS, ¿sí? Porque es algo que es justificado dentro de su texto sagrado. Nosotros como cristianos, Jesús dijo: si alguien te pide ir una milla, ve con él 2. Si alguien te golpea en una mejilla, ponle la otra. Y es algo difícil porque: Señor, pero ¿cómo me voy a dejar? Y es un balance. Lo que Jesús estaba diciendo es que no seas conocido como una persona que tomas la venganza en tus propias manos. Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, este pasaje en particular de 1 Corintios, de Samuel 15, quería tomar un punto como iglesia para explicarlo. Dios le dice a Saúl que haga esto. Y hay muchas preguntas: ¿por qué Dios les dijo esto? Hermanos, ¿por qué Dios dijo esto? ¿Por qué Dios le pidió a Saúl que exterminara a un pueblo entero? Es algo difícil para nosotros. Pero le voy a decir una cosa: en el mundo real de las guerras, la situación es bien dura. Cuando ha habido pueblos en África, en el Medio Oriente, que hay pueblos que se están peleando unos con otros, hasta en regiones en México. Este pueblo le mató al hermano y llegó el otro pueblo, ¿y qué hizo? Tomó venganza y también les mató a todos, y viven en guerra continua. Entonces Dios sabía que estos pueblos eran pueblos que practicaban la maldad. Y la arqueología nos muestra eso, que inclusive practicaban sacrificios humanos y sacrificaban a los propios hijos. Entonces, cuando tú enfrentas a una nación que te está aplastando, que te está robando la comida, que te está violando a tus mujeres, que te ha matado a tu esposa, que te ha matado a tus niños, ¿cuál es tu reacción? Dios dice: no matarás, pero hay un momento donde uno tiene derecho, las naciones tienen derecho a defenderse. Entonces hay un punto que en esa guerra, si Israel mata solo a los hombres de guerra, quedan jovencitos y niños, lo que está sucediendo en Israel con los palestinos, que empiezan a albergar en su corazón un odio y viven solamente con el deseo de decir: me voy a vengar. Va a llegar un día en que yo voy a ser un joven, que voy a poder tener un arma y me voy a vengar, ¿sí o no? Entonces es muy difícil, porque las veces que esto sucede en la Escritura son contadas y son dentro de una ambiente y circunstancia de guerra, y la guerra es horrible, la guerra es espantosa, hermanos. Ha habido gente, la Segunda Guerra Mundial, ¿saben cuánto? Algunos estiman que murieron 80 millones de personas. 80 millones de personas, familias enteras aniquiladas.
Y es en esta situación difícil que Dios le dije a Saúl: Saúl, este pueblo es un pueblo malvado, es un pueblo que constantemente va a ser una piedra en tu zapato, que van a venir a tomar sangre contra tu pueblo, y yo quiero que tú los conquistes, pero no quiero que te quedes con nada. No quiero que te quedes con una vaquita, no quiero que te quedes con un becerro. ¿Sabes por qué, Saúl? Dios no le dice eso, pero uno se pregunta, ¿por qué Dios dijo eso? Probablemente Dios no quería que el pueblo de Israel agarrara el gusto de conquistar pueblos solo para quitarles lo que era de las otras personas, ¿sí? Entonces Dios le dice: tú vas a conquistar para defenderte de este pueblo enemigo, pero todo lo vas a entregar en sacrificio para ser destruido totalmente, acabar el mal todo. Entonces, ¿qué sucede? Llega Saúl, enfrenta guerra de este pueblo, llega con 200,000 soldados, una guerra fuerte. Se pelean con lanzas, con espadas. ¿Han visto las películas, sí, que hay? Después de esa guerra, Saúl lo que hace es que dice: ok, Dios dijo que sacrificara todas las ovejitas, y de repente ve y dice: pero esta vaca está buena. Esta vaca se me hace que sí me dan unos 5 monedas de oro. No, pues ¿cómo la voy a desperdiciar? Si no, esto me pueden dar buena lana, buen dinero. Esto no lo voy a desperdiciar. Esta está tuerta y mira, ahí va la pobre vaca cojeando. Mátenla. Señor, te estoy obedeciendo, ¿sí? ¿Se fijan lo que estaba haciendo Saúl? Una obediencia parcial a su conveniencia. Estaba buscando obedecer a Dios a su conveniencia solamente. Entonces, fíjate lo que sucede. Llega, dice, cuando está Samuel lejos, el profeta de Dios, Dios le revela a Samuel lo que ha pasado. Eso es muy importante para nosotros saberlo, porque la Biblia nos dice que tú y yo no podemos huir de la presencia de Dios. Todo lo que tú y yo hacemos, Dios lo sabe totalmente y a la perfección. ¿Qué pasaría si una cámara de video, como los reality shows, los programas de Big Brother, o no sé, yo nunca he visto esos programas, pero programas que te sigue la cámara todo el tiempo? ¿Qué pasaría si una cámara te empezara a seguir ahorita y filmara cómo te enojas tú con tu esposa? ¿Cómo te enojas tú con tu esposo? ¿Será que te cacharían viniendo a la iglesia, buscando de Dios, pero que en tu boca salen majaderías todos los días? ¿Te cacharían quizá agarrando algo que no es tuyo? ¿Agarrando algo de la tienda que no debes? Hay algunos que hasta ese mal hábito tienen. ¿Te cacharían haciendo algo, diciendo algo, yendo a un lugar que no debes ir? Yo creo que la mayoría de los seres humanos, porque batallamos con el pecado, nos moriríamos de la vergüenza que una cámara nos siguiera y filmara todo lo que hacemos. Pero ¿sabes qué? Eso es un buen recordatorio para nosotros de que Dios, que hizo todo lo que existe, Él conoce cada palabra que hablamos, cada pensamiento que pensamos, cada actitud grosera y sucia que tenemos con la gente que nos rodea. El Señor la conoce toda. Dice el rey David: sí, Señor, si me voy a lo más profundo del mar, imagínate, no había trajes de buzos en ese entonces, y me escondo y me meto entre los animales del mar, Señor, ahí tú sabes y me conoces y ves todo lo que pasa. Si me voy a lo más oscuro, Señor, tú allí estás. Señor, ¿a dónde huiré de tu presencia? Le dice David a Dios. Y termina diciendo en el Salmo 139, escudriñame, analiza mi corazón, Señor. Si hay en mí actitudes, cosas que no te agradan, ayúdame, guíame en el camino eterno, cámbiame. Y creo que esa es una actitud que debemos saber, porque el profeta Samuel, desde que Saúl desobedeció a Dios, Samuel sabía lo que había pasado. Y dice la Biblia que Samuel se entristeció y oró a Dios y preparó su corazón. Dijo: ahorita mismo voy a hablar con Saúl. Y llegó con Saúl, y Saúl, mira cómo lo recibe. Dice que cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, oh profeta de Dios, bienvenido. Dice: he cumplido la palabra de Jehová. En la Nueva Versión Internacional dice que cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. No solamente no lo hizo, sino que estaba mintiendo para cubrir su pecado y su falsedad. Es algo que nosotros tendemos a hacer también. Cuando nos cachan haciendo algo que no debemos, desde niños aprendemos
que si decimos la mentira y nos la creen, nos libramos de una regañada. Y muchos de ustedes, ¿y de dónde vienen? No, pues es que estuve muy tarde trabajando en el trabajo. Y dice, ok, pues trata de llegar más temprano. Ay, de la que me libré, dice el marido, ¿no? Entonces, vemos que Samuel entonces dijo, mira, qué interesante. Entonces, ¿qué significan esos balidos de ovejas que me parece oír? Le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? ¿Qué balido de ovejas y bramido de vaca es este que oigo? Y a veces somos como un niño que le dices, no te comas las galletitas. Y el niño dice, te comiste las galletas, probaste el pastel, ¿verdad? Y está toda la boca embarrada de pastel y dice, no, yo no hice nada, yo no me comí las galletas. O sea, la boca, las manos le delatan que sí lo hizo. Y a veces nosotros queremos darle a tole con el dedo a Dios. Pecamos contra Dios, fallamos a Dios, pero hacemos como Saúl. Justificamos nuestro pecado en vez de reconocerlo y todo apunta a que hemos fallado contra Dios, a que estamos viviendo nuestra vida de forma desordenada, lejos de Dios. ¿Qué es este balido de ovejas y bramido de vaca? Señor, yo te he obedecido, ¿Y por qué andas con este muchacho? ¿Por qué andas con esta muchacho? ¿Por qué el fin de semana te estás yendo a esos lugares que sabes que no debes ir? En 1 Samuel 15, 22, fíjate, les voy a seguir leyendo algo. Entonces dice, le pregunta, ¿cuáles son esos balidos? Mira lo que dice Saúl. Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalecita, respondió Saúl. Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios. Pero todo lo demás sí obedecimos y lo destruimos. ¿Qué estaba diciendo Saúl? Estaba justificando su actitud, cubriendo su pecado, en vez de decir, ¿sabes qué, Samuel? Ahora te veo y sabes que sí le he regado, he fallado contra Dios. Me he portado mal con mi esposa, le he gritado majaderías, o con mi esposo le he faltado el respeto. ¿Sabes qué, Señor? He ido a lugares el fin de semana que no tengo que estar yendo. Señor, ¿sabes qué? Estoy lejos de ti en mi corazón. A veces vengo a la iglesia porque sé que lo necesito, pero Señor, en mi vida no te estoy siguiendo como Señor, como Dios y como Rey. En vez de eso justificamos, es que Dios, no tengo tiempo. Es que Señor, estoy muy ocupado con esto y con otro. Entonces Samuel le dice, no es cierto. Dice, basta, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo, no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel, que el Señor te levantó, que Dios te ha proveído, que Dios te ha prosperado, que a veces le clamaste a Dios que pudieras llegar a este país a salvo y que te ibas a componer, que le ibas a buscar a Dios, que ibas a arreglar tu vida, que si Dios contestaba una oración ibas a hacer las cosas correctas. Y le dice, no fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión. Dios tenía una misión para ti, Saúl. Él te dijo, ve y destruye esos pecadores, los amalecitas. Y mira lo que dice Saúl. ¿Qué hubieras hecho tú en esos momentos? Cuando ya sabes que has desobedecido para tu propia conveniencia, que has tomado lo que te gusta de Dios y lo que no te gusta lo has justificado porque pues las vacas estaban buenas y mejor se las daba a Dios y en realidad de ahí sacaba dinero o las asaba y hacía unas carnitas asadas. ¿Qué harías tú? Hay gente terca, que Dios te da una oportunidad, te da otra, permite que la riegues para hablar a tu corazón y a tu vida. Y mira lo que dice, yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó, Samuel. Traje prisionero a Agag, el rey de este pueblo malvado, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas, vacas, con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios, en vez de decir nuestro Dios, ¿no? Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor que se le ofrezca? ¿Qué dice? ¿Qué le agrada que se le ofrezca? Holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice. Tremendo pasaje, ¿verdad? ¿Cómo se aplica este pasaje a nuestras vidas en nuestros tiempos? Mire lo que está diciendo Samuel. Más le agrada al Señor, ¿qué? La obediencia que los muchos sacrificios. El día de hoy no sacrificamos, porque la muerte de Cristo en la cruz
fue el sacrificio perfecto por los pecados tuyos y los míos. Y estamos separados de Dios y es solo su gracia, su amor inmerecido, que Él nos busca, que nos ama, que dio su sangre en la cruz porque nuestros pecados merecían darnos la muerte y la separación eterna de Dios. Ya no hay hoy día sacrificios como en la religión o en el tiempo del Antiguo Testamento. Pero hoy día sí hay venir a la iglesia. Hoy día sí hay poder a veces abrir nuestra Biblia, orar, o poder a veces venir a un grupo de vida en la iglesia o servir a Dios en algún ministerio. Pero Dios nos está diciendo que el servicio a Dios no es sustituto de ¿qué? La obediencia. No es sustituto venir a la iglesia de que tú busques a Dios con todo tu corazón en tu diario vivir y que tú y yo nos sometamos a Dios como el Señor de nuestras vidas. Podemos engañar a la gente, a veces no es por engañar, podemos dar una apariencia que no es real. Yo quiero que sepas que yo valoro mucho cada vez que veo gente en la iglesia, porque sé que todos somos obras en imperfección, imperfectas, obras en construcción que Dios está haciendo. Filipenses capítulo 1 versículo 8 nos dice que la buena obra que Dios comenzó en nosotros cuando venimos a Jesús, la llevará a completarla o a perfeccionarla hasta que el día que Cristo vuelva. O sea, tú y yo somos una escultura donde Dios tiene su cincel y su martillo, y Dios tiene la vida de María, de Juan, ponle tu nombre ahí, la vida de Carlos Andrés, y Dios dice: mira, hijo, te estoy dando una forma bonita, que quiero usar tu vida para mi gloria. Quiero tomar este pedazo de barro o este pedazo de roca y quiero hacer una forma hermosa. Mira, te queda tantito orgullo en tu corazón, déjame y te lo limpio. Voy a permitir esta prueba en tu vida para que te refines, para que clames a mí y para que yo pueda trabajar en esto. Hijo, no, hija, no me gustan las majaderías que dicen, porque eso viene de un corazón que no está todavía en sintonía conmigo. Hija, no me gustan las decisiones que estás tomando. Y Dios quiere cincelar nuestra vida y hacer de nosotros una figura hermosa. Dios nos ama, Dios no quiere nuestro mal, Dios quiere nuestro bien. Y cuando tú y yo nos sometemos a obedecer a Dios, la Biblia nos dice en Romanos 12:2 que la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta y completa y nada le va a hacer falta. Mucha gente piensa que acercarse a Dios es una vida aburrida, que hay mucho que sacrificar, y no es así. Sí se sacrifica uno del pecado, sí se sacrifica uno del egoísmo, sí uno ya es responsable de rendir cuentas a Dios, pero cuando venimos a Dios, la vida en Cristo es una buena vida. Yo le agradezco a Dios por la vida de mi esposa, la vida de mi familia. ¿Qué puedo pagar por tener una esposa que ama a Dios y que me ama a mí, que es mi mejor amiga? Nada. ¿Y quién es el autor de eso? Dios, su gracia. ¿Quién te puede sustituir la paz que viene a tu corazón cuando buscas a Dios? Nadie. La seguridad de que si yo muero voy a la presencia de Dios, no porque lo merezco, porque soy pecador, pero por la gracia de Dios, que un día Él me llamó, me buscó, rendí mi corazón a Él y recibí su perdón. Entonces vemos que Saúl, en vez de reconocer y someterse a Dios, lo que hizo es endurecer su corazón. Y dice: sí he obedecido. Escúchame lo que le dijo Samuel. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos, que seas religioso o que le obedezcas? Yo les decía que le doy gracias a Dios por la vida de ustedes, porque la iglesia a veces es como un hospital de pecadores, más que un museo de santos. Porque a veces hay gente que dice: mira, vi a fulanito y va a tu iglesia y mira cómo está respondiendo y mira cómo se comportó. Y a veces la gente no se acerca a Dios por los propios cristianos o la gente que va a la iglesia. Pero es muy importante entender que no toda la gente que va a la iglesia es cristiana. No toda la gente que viene a la iglesia ha nacido espiritualmente de Dios. Algunos vienen porque los trae la esposa trae al esposo, pero eso no significa que el esposo sea cristiano, que ha rendido su vida a Cristo. Algunos vienen porque la esposa lo trae al esposo. Pregúntate: ¿has nacido de nuevo? ¿Has recibido el perdón de Cristo? ¿Estás apasionada o apasionado por Dios en tu vida? Porque si Dios no ocupa los pensamientos en tu vida,
Dudamos que realmente le conoces y le amas y que realmente has nacido de Dios y has reconocido que Dios no es una religión ni una actividad religiosa, sino que Él es el autor de la vida y que un día todos vamos a rendir nuestras cuentas a Él. Entonces, hay dos extremos. Uno es decir, soy imperfecto, peco, ¿para qué voy a la iglesia? Me siento hipócrita. Mejor no voy. O frío o caliente, porque si no lo vomitaré en mi boca. Y malinterpretan Apocalipsis, donde Jesús le estaba hablando a esta iglesia de que no servía ni para una cosa ni para otra y no era entregada. Ese es otro tema. Pero mucha gente dice, no, pues no voy porque me siento hipócrita. Eso es un error, porque la iglesia está llena de gente imperfecta. Si se habla de faltas, pues todos somos una bola de hipócritas, porque todos la regamos y todos fallamos. Pero la diferencia es que el hipócrita trata de aparentar ser muy santo y el pecador reconoce sus faltas y su necesidad de Dios y dice, es por eso que estoy yendo a la iglesia, porque quiero que Dios me transforme, quiero que Dios me cambie. Todavía me falta mucho, pero estoy buscando con todo mi corazón, de verdad, que Dios me transforme. Quiero buscarle a Dios. ¿Se da cuenta la diferencia entre un hipócrita y un pecador que va a la iglesia? El hipócrita no es que el pecador, no es que el que va a la iglesia de todo corazón no sea pecador, sino que busca no practicar el pecado. Mientras que el hipócrita le encanta el pecado, le encanta darle vuelo a la hilacha, practicarlo, y luego finge como que es muy entregado. Esa es la diferencia entre uno y el otro. ¿Sí? Entonces, nunca va a ser sustituto para Dios la actividad de venir a la iglesia con tener un corazón limpio y puro delante de Él. Y eso es algo que no se ve a veces por afuerita. Solamente Dios ve tu corazón por dentro. Mire, les voy a terminar de contar la historia. El obedecer, le dice Samuel a Saúl, vale más que el sacrificio. Y el prestar atención a Dios vale más que la grasa de sacrificios y de carneros. La rebeldía es tan grave como la brujería y la arrogancia como el pecado de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Decir yo no necesito a Dios, adoro a otro Dios. Y dice Dios, cuando tú eres arrogante y crees que no necesitas de Dios y no quieres oír consejo de nadie y te montas en tu macho, como dicen los mexicanos, de que eres terco y nadie te lleva a la contraria y no reconoces tus faltas, entonces dice la Biblia que para Dios eso es tan grave como el pecado de la idolatría. Dice, y como tú has rechazado la palabra del Señor, escúchame, Saúl, el Señor, con toda la tristeza de mi corazón te digo, el Señor te ha rechazado a ti hoy como rey. Qué miedo, ¿verdad? Qué peligro cuando nosotros jugamos con Dios. Sabemos que estamos en pecado, cerramos nuestros oídos, amamos el pecado y Dios te dice, tú haces eso, entonces yo rechazo bendecirte lo que quería bendecir tu vida o hacer contigo lo que yo hubiera podido hacer. ¿Queremos estar en esa situación? En un segundo se pierde la familia. En un segundo, en una decisión tonta se pierde el matrimonio. Por una situación de orgullo, por una infidelidad, por una canita al aire, se pierde todo y tus hijos y se destruye y hay dolor y se desgarran los corazones, ¿sí o no? Entonces sigue diciendo, dice, ya que él le dijo, has sido rechazado, ¿qué dice? He pecado, admitió Saúl, he quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Oh, ya empieza como a agarrar la onda. A veces no agarramos la onda, no nos volvemos a Dios, pero nos tiene que ir mal. Nos tiene que pasar alguna calamidad, que la migración nos agarró, o agarró a fulanito, ¿no? A alguien de nuestra familia, que me dieron un DUI por estar tomando y manejando, que me amenazaron con meterme a la cárcel, que me descubrieron que tengo cáncer. Y entonces sí, ay Señor, perdóname, de verdad Señor, yo en el fondo de mi corazón sí te busco y sí te amo. La misma actitud con Saúl. Ya cuando le dijo Dios te ha desechado como rey, entonces sí dijo, he pecado. Pero antes, yo no pequé, ¿sí?
Hay necesidad, dice la Biblia, ¿para quién los ojos amoratados? ¿Para quién las golpeaduras de la vida? Para el que se deleite en el vino, habla el libro de Proverbios. Y así es con el pecado. ¿Qué necesidad hay de que fracasen nuestras familias, nuestras vidas, solo por no rendirnos a Dios, por nuestra arrogancia? Y mira, continúa diciendo, le dice, he pecado, admitió Saúl, pero los soldados me intimidaron y les hice caso. Ay, pobrecito Saúl, que lo intimidaron los soldados y tuvo que hacerlo. Es que mira, estoy soltero y me invitaron mis cuates al fin de semana ya y no me quedó de otra más que acompañarlos. Y pues ya estando ahí uno en el ambiente, ya ves, se me salió de las manos, no es algo que yo quería hacer. Qué interesante, ¿verdad? La misma actitud de Saúl es la misma actitud que nosotros en la naturaleza humana muchas veces permitimos. Y dice, no voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y por eso Saúl, él te ha rechazado a ti. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró la capa, el bordo del manto y se lo arrancó. ¿No que estaba muy arrepentido? ¿No que estaba muy arrepentido? Me dejas una vez, me vuelvo a veces en el matrimonio, ¿no? Y te encuentro que eres infiel y me voy. Haz lo que quieras. Y ya que lo encuentran a él en la infidelidad del hombre, perdóname. Y le salen las lágrimas de cocodrilo. Y no te quiero perder. Y te amo. Y eres lo máximo. Y dice, pues ¿sabes qué? No, de verdad. No te vayas, mi amor. Yo voy a cambiar, de verdad. Y ahora sí me voy a portar bien. Y no voy a tomar. Y voy a hacer esto. Y ya que se va la mujer, déjame hasta que cambies y busques consejería y control de enojo, volvemos. Y se va ella, pues si te vas, vete. No que ya le había pedido perdón, no que ya se iba a calmar. Y se va la mujer y el fin de semana se va con los cuates una botella. No que ya le había prometido que iba a cambiar. ¿Pasa eso o no en la naturaleza humana? Y a veces pasa lo mismo en nuestra naturaleza. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice la palabra de Dios. Le arrancó la capa al hombre de Dios, le agarró el coraje. No tuvo dominio propio, no se controló. Y mira lo que le dice. Fíjate, le dice, el Señor agarra y le quita a Samuel, le arranca la capa. Y Samuel se voltea y le dice, Saúl, así como me has arrancado la capa con tu enojo, hoy mismo Dios ha arrancado de tu mano el reino. Y se da la media vuelta, tómala. Le da ese mensaje fuerte en su corazón y se queda pasmado Saúl. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, en ese momento, ya que se iba, dice, entonces, dice, hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. En verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. ¿Y sabes lo que dice Saúl? Dice, he pecado, respondió Saúl. Pues ya lo habías dicho hace rato, que habías pecado, no que te habías arrepentido mucho, otra vez le arrancaste la capa. Si de verdad estás arrepentido, ¿qué decía Juan el Bautista? Haz frutos dignos de arrepentimiento. Ya no te voy a volver a mentir. Y pasa un día y va la mentira. Ya no voy a volver a hacerlo. Y pasa el fin de semana y ahí vas otra vez. Entonces dice, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel como rey. Regresa conmigo para adorar al Señor. Tú como que nada hubiera pasado. Sí, ya Dios me desechó. Perdóname, he pecado, pero tú acompáñame, haz como que nada pasara. ¡Wow! Tremendo. Eso está en el libro de Samuel, 1 Samuel 15. Samuel estaba más interesado en las apariencias y en lo que la gente pensaba de él que en lo que Dios pensaba de él. Tremendo. Porque lo mismo puede pasar en nuestra vida. A Dios no lo podemos engañar, Dios no puede ser burlado. Y dice que Samuel regresó, adoró al Señor. Y Samuel dijo, tráiganme al rey Agag, al rey de este pueblo, rey de Amalek. Agag se acercó muy confiado, pues pensaba sin duda que el trago amargo de la muerte ya pasó, me perdonaron. Pero Samuel le dijo, Agag, ya que tu espada dejó a tantas mujeres sin hijos y fuiste un rey cruel y malvado, también sin hijo se quedará tu madre.
El hombre de Dios hizo eso. Tremendo, ¿no? Porque dices, ¿cómo está el Dios de la Biblia permitiendo eso? Porque era un hombre malvado que si quedaba suelto iba a seguir reclutando gente, iba a volver a establecer un reino malvado, iba a seguir oprimiendo a Israel, y Dios tenía un día de juicio para ese rey malvado. A nosotros eso nos hace confiar de que toda la gente que ha causado mal en el mundo, los Hitler del mundo, la gente opresiva del mundo, que ha mantenido regímenes políticos de gente en la pobreza, que han pisoteado personas, los Boko Haram, los grupos terroristas del mundo, va a llegar un punto donde Dios dice, eres quitado. Y esa gente, la Biblia dice que ha hecho maldad y que ha estado lejos de Dios, va a estar en un lugar de tormento que la Biblia le llama el infierno. Por eso la Biblia nos dice que no hagamos injusticia y que cuidemos, porque de Dios nadie se burla. Dios no puede ser burlado. En vez de Saúl obedecer a Dios, Samuel terminó haciendo lo que Dios le había pedido a Saúl que hiciera. Y entonces regresó a Ramá, que era la ciudad donde era Samuel, mientras que Saúl se fue a su casa. Y como el Señor se había arrepentido de haber hecho a Saúl rey de Israel, nunca más volvió Samuel a ver a Saúl, sino que hizo duelo por él. Hermanos, aún hay vida, aún hay oportunidad. Esta historia nos sirve para reflexionar de que para Dios es más importante la obediencia que la religiosidad. Porque a veces nosotros podemos obedecer a Dios en las cosas que se nos hacen fáciles. Así Dios dice que vaya a la iglesia, no, pues voy. Y yo sé que a veces es un sacrificio eso también. O Dios dice que sea bueno, pues yo quiero mucho a mis hijos. Pero ¿sabe dónde nos cuesta trabajo? En obedecer a Dios en las cosas que van contrarias a nuestra voluntad. Como en el caso de Saúl. Saúl se quería quedar con las vaquitas. Saúl le costaba trabajo desprenderse de algo que era valioso. Entonces decía, Dios, yo sí te obedezco en esto, pero en esto que me duele, esto que me pides que ame a mi esposa, que sea paciente con mi esposa, Señor, esto que me pides que enseñe a mis hijos tu palabra, no se me da. Señor, esto que me pides que sea honesto en mi trabajo, no se me da, porque el que no tranza no avanza y en mi trabajo quiero seguir avanzando. Señor, eso que me pides de ofrendar tan solo, ser agradecido con lo que tú me has dado, Señor, no se me da porque me duele y tú sabes que no me alcanza. Señor, eso que me pides de orar, como que no me da tanta flojera. Entonces, ¿qué aprendemos en esta tarde? Que para Dios es más importante, más le agrada al Señor, ¿qué? La obediencia que las actividades religiosas. Entonces es un tiempo para analizar tu corazón y decir, Señor, te estoy obedeciendo, Padre. ¿Qué dijo Jesús? Si me aman, guarden mis mandamientos, porque Dios no puede ser burlado. No dejes que el orgullo reine en tu vida, no justifiques tu desobediencia, no justifiques tu pecado, solamente obedece a Dios y rinde tu voluntad a Él. Inclinemos el rostro, vamos a orar. Si Dios ha hablado a tu corazón y tienes algo que arreglar, ponerte a cuentas con Él, yo te pido que ahí donde estás en tu lugar le digas, Señor, Padre, he sido desobediente, Dios, he estado lejos de ti, te necesito con todo mi corazón, Señor. Quiero rendir mi vida, mi corazón a ti, reconocer, Señor, que muchas veces he estado lejos de tu voluntad, Señor, Señor, dame un corazón puro, Padre, porque estoy intentándolo, Señor. Si estás intentando el agradar a Dios, Dios te bendiga. Luchamos con el pecado, todos somos imperfectos, todos tenemos áreas que cambiar, que rendir a Dios. Y Dios conoce tu corazón y lo sabe. Pero cuidemos de no practicar el pecado. Si pecamos, levantémonos del pecado, pidámosle perdón al Señor. Reconozcamos que el Señor conoce cada situación, cada motivación del corazón, cada palabra que sale de mi boca, la forma en que yo le hablo a los demás, el Señor lo conoce. Y quizá Dios te dice, hijo, hija, yo he hablado a tu corazón hoy para que tú entregues esa área de desobediencia a mí. Ríndela, Señor, ríndela. Arrepiéntete, vuélvete. ¿Qué necesidad hay de que tenga que tratar contigo de una manera más dura?
Rinde tu voluntad, obedéceme, búscame con todo el corazón. Hijo, hija, no es la actividad religiosa, sino es el corazón rendido a mí lo que yo voy a bendecir en tu vida. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se volviese de sus malos caminos y me buscase, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su vida. Señor Jesús, gracias por la misericordia que tú tienes de cada uno de nosotros, Señor. Somos indignos de estar siquiera delante de tu presencia. Gracias, Señor, por la historia del rey Saúl, que nos hace reflexionar, Señor, que no es sustituto nunca en nuestra vida el servirte con el amarte y con el obedecerte. Que no es sustituto en nuestra vida, Señor, el tener actividades religiosas y que nuestro corazón esté lejos de ti. Señor, queremos que nuestro corazón esté en sintonía contigo, Padre. Rendimos nuestra voluntad y nuestro corazón a ti, Señor, y te pedimos que nos perdones, que nos limpies, que cambies nuestro corazón, nuestra impaciencia, nuestro pecado, nuestra propensidad a hacer lo que no te agrada, Señor, salirnos de tu voluntad. Ayúdanos a amarte con todo el corazón. Te amamos, Señor, y nos rendimos a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.